Seguimos adelante repasando la última semana de la vida de Jesús aquí sobre la tierra, allí en Jerusalén. Llegamos al día martes. Es un día en el cual vamos a ver al Señor en constante confrontación con las autoridades judías, con los sacerdotes, con los principales del pueblo. Si bien el día sábado tuvo aquella cena donde le ungieron en Betania, el domingo fue el domingo de la entrada triunfal allí en la ciudad de Jerusalén, traspasando la puerta dorada por la cual la gloria del Señor volverá a pasar un día. Luego, al día lunes, el Señor maldice la higuera y entra en el templo para limpiarlo de aquellos mercaderes que estaban haciendo de la casa de su padre una casa de mercado. Ahora vemos al Señor entrando en Jerusalén y sentándose en los pórticos, en los vestíbulos del templo, bajo unos portales hermosos y grandes. Era un muro inmenso que recorría todo el vasto complejo del templo y allí seguramente en la parte interior del atrio de los gentiles el Señor enseñaba y predicaba el Evangelio a las multitudes. Y nos dice precisamente Lucas que cuando el Señor estaba allí enseñando y predicando el Evangelio, los principales sacerdotes y los ancianos se acercaron a Jesús. Ellos querían saber con qué autoridad el Señor estaba haciendo todas estas cosas. Es decir, le estaban diciendo, ¿quién te ha dado derecho para hacer estas cosas? Era un intento de desconcertar a Jesús. Si él reconocía que no tenía credenciales, podría esperarse que el pueblo le perdiera el respeto. Por otra parte, si él afirmaba tener autoridad para hacer lo que estaba haciendo, no se estaba arrogando unos derechos que pertenecían solamente a Dios. La idea de ellos era encontrar de qué acusarle. Probablemente las cosas a las que ellos se estaban refiriendo era la entrada triunfal o la purificación del templo el día anterior, o tal vez el estar enseñando en ese lugar al pueblo aquella mañana. Para sorpresa de estas personas, el Señor contesta con una contrapregunta, asegurando que les va a dar la respuesta si ellos primero responden a la suya. Y entonces les pregunta acerca del bautismo de Juan. La pregunta de Cristo dejó arrinconado a sus enemigos. Ellos obviamente no querían responder. El bautismo de Juan era de origen celestial, porque sabían muy bien que la respuesta del Señor sería ¿por qué pues no le creísteis? Por otra parte, si daban a conocer lo que probablemente la mayoría de ellos pensaban, o lo que querían pensar, que era de la tierra, que no era del cielo, sino de los hombres, el público en general, especialmente en aquel día que estaba abarrotado de gente que había bajado de Galilea para la fiesta de la Pascua, se volverían hostiles contra ellos, incluso temerían que pudiesen apedrearlos, porque las multitudes consideraban, dice la Escritura, a Juan como profeta. Entonces ellos comienzan a razonar y claro, dan una respuesta deshonesta, no sorpresiva, pero deshonesta. Ellos no dijeron, no queremos responder a esa pregunta. Simplemente tomaron como excusa decir, no lo sabemos. Y esta respuesta ponía en evidencia sus verdaderos motivos. Ellos en realidad no querían tampoco una respuesta de Jesús, lo que querían era atraparlo. Y Jesús demostró así que los fariseos usaban la verdad solo si ésta apoyaba sus puntos de vista y sus causas. Os sugiero que al leer todo lo que acontece en este día martes, en las controversias con los fariseos y los principales del pueblo, destaquéis las preguntas que el Señor les hace
y que algunos responden, porque en las parábolas que el Señor les va a contar, muchas veces les hace preguntas y ellos le responden, aunque luego ellos habrán de enojarse porque van a percibir que lo que el Señor estaba haciendo era hablar precisamente de ellos y de lo mal que estaban llevando a cabo su responsabilidad espiritual delante del pueblo. Entre las cosas que el Señor va a hablar con ellos estará lo del pago del tributo a César, también una pregunta capciosa, con trampa, donde el Señor les dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Luego vendrán los saduceos con la pregunta sobre la resurrección, y el Señor les sorprenderá afirmando que Dios es un Dios de vivos y no es un Dios de muertos. Y luego el Señor habrá de responder la pregunta sobre el mandamiento más importante: amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Así que este martes Jesús va a denunciar a los fariseos. En Mateo 23 está la descripción que el Señor hace de ellos. En Juan capítulo 12 se nos relata que unos griegos pedirían a Felipe que les presente a Jesús. Felipe se los va a decir a Andrés y juntos se lo dirán a Jesús, quien les responderá que ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y luego de aquellas palabras, el Señor se va a retirar, va a atravesar otra vez la puerta dorada, va a bajar hacia el torrente de Cedrón para llegar al monte de los olivos, donde va a pronunciar el discurso de los olivos o del olivar de Mateo 24 y 25, observando la majestuosidad de aquel edificio y anticipando que no quedaría de él piedra sobre piedra. Así habría de acabar aquel martes el Señor sentado hablando a los discípulos. Y mañana miércoles, el día siguiente, es un día de silencio, pero también un día muy especial en el cual podremos nosotros valorar aspectos de estas últimas horas que el Señor vivió antes de ir a la cruz, por ti y por mí. Por eso, con emoción, en estos días, vamos repasando día tras día, hora tras hora, las últimas que el Señor habría de vivir en esa amada ciudad, la ciudad de Jerusalén. Hay lugares en mi corazón, secretos del pensar, que no quiero mostrar. Son mi gran tesoro muy dentro de mí. No los quiero entregar, ocultos a tu mirar. Mas fue tu amor por mí que abrió mi corazón para verte a ti. En tus brazos y voy a decir, yo me entrego. Son todos mis tesoros, todo lo que no entregué. No quiero más, no quiero más, lo dejo aquí, lo entrego todo a ti. Todo lo que me es precioso, lo entrego hoy aquí. Oh, me entrego para ti. Y en tu luz yo siento tu poder muy dentro de mí. Me estás llamando, sí, me entrego. Yo quiero una respuesta. ¿Por qué me diste tanto amor? Moriste así que ahora no puedo esconder. Mas fue tu amor por mí que abrió mi corazón para verte a ti. Y en tus brazos sí voy a decir, yo me entrego, sí. Yo no quiero más, lo dejo aquí, lo entrego todo a ti.
fue tu